Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Hola, Cacho, ¿qué tal? Aquí estamos para contarles, para comentar las últimas noticias. El gobierno está en serios apuros, nadie le cree y está haciendo todo el esfuerzo para que alguien le crea. Inclusive el presidente Arce Catacora ha salido a las pantallas de televisión, pero la gente ya no ve televisión, ve redes, y en las redes lo único que hay son memes que se ríen del golpe y de las versiones del gobierno. Por el momento ya hay 22 detenidos por el golpe, encabezados por el general Zúñiga. La mayoría son oficiales del Servicio de Inteligencia Militar, y también han encontrado al responsable, al ideólogo, Aníbal Aguilar Gómez, me parece el apellido materno, hijo del gran Aníbal Aguilar Peñarrieta. Cacho, ¿cómo estás? Un abrazo. Por favor, tu impresión, ¿por qué el presidente ha tenido que salir a dar una conferencia de prensa? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Perdió en las primeras horas del día siguiente, el día después de la sonada militar en la Plaza Murillo, perdió la batalla discursiva. Habíamos analizado con Amalia, amigos, se acordarán ustedes, estos dos grandes ejes discursivos. Por un lado, el golpe militar fallido, que así lo catalogó la ministra de la Presidencia, la señora María Nera Prada, y por otro lado, el autogolpe orquestado precisamente por el gobierno y el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga. Ayer, como dice Amalia, amigos, miles de memes bombardearon las redes sociales, de los más imaginativos, realmente súper chistosos, mucha creatividad, mucha ironía, Amalia, mucha ironía respecto de expresar con los memes el que no le querían esta versión al gobierno, ¿no? Y para no entrar en detalles, porque hay de los más lindos, hasta también hay unos medios groseros, pero realmente increíble. Seguramente los estrategas de la Casa Grande dijeron, wow, nos está yendo mal, nos está yendo como la selección boliviana, que ayer fue goleada 5-0 por Uruguay. Y entonces, tarde-noche, sale el presidente en conferencia de prensa a contar detalles de su participación, porque él se pone en primera persona a decir, esto es lo que ha pasado en realidad, pueblo boliviano que me está mirando a través de las redes de televisión. Y va a dar varios detalles. Uno de ellos dice que Zúñiga actuó de mutuo propio, por cuenta propia, dice. Esas son las palabras textuales que utiliza el presidente. Ya sabía de su destitución el martes, después de las declaraciones que hizo al programa No Mentirás, y entonces sabía que ya le habían comunicado de su destitución, y entonces se lanza a la aventura golpista. Dice que nunca supo el presidente qué es lo que estaba ocurriendo, por lo siguiente, porque según Luis Arce, la unidad de inteligencia, sobre todo del ejército, trabajaba para Zúñiga, no pasaba la información a los niveles superiores, vale decir, a la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y él al ministro de Defensa. Pues que ni el comandante el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ni el ministro de Defensa se enteraban de nada, porque todo quedaba encapsulado a nivel de los comandantes de las tres fuerzas. Y por eso es que dice el presidente es que se ha roto la cadena de mando. Otra vez apareció la famosa frase de la ruptura de la cadena de mando, ¿no? Que ellos concentraban la información, la encapsulaban, no pasaban a los niveles superiores, y por tanto es ahí que se produce la ruptura de cadena de mando, porque dejan de responder además los teléfonos, los tres, Zúñiga, Juan Arnés de la Armada y Marcelo Segarra de la Fuerza Aérea. Luego dice el presidente que cuenta cómo es que lo enfrentó, bajó del alto, un acto, llegó a la Casa Grande, vieron las tanquetas y los militares ya rodeando la Plaza Murillo, tuvo una reunión ahí rápida con el vicepresidente, con la ministra de la Presidencia, y tomó la decisión de
de bajar a enfrentar a Zúñiga. Y además pidió el bastón de mando, que ese es el símbolo que lo acredita, dice el presidente, como capitán general de las Fuerzas Armadas. Bajó y efectivamente estuvieron frente a frente, le pidió que se replieguen, y hay unos memes, Amalia, de los más bonitos, porque falsean incluso la voz del presidente, donde le dice a Zúñiga: te ordeno, tráeme salteñas con refrescos y locotos más. Y supuestamente Zúñiga le responde: es que no hay pues plata, jefe, le dice. Entonces, bien interesante, porque ahí es cuando la gente dice: yo no te creo lo que está pasando. Es una manera de decirle: no te creo. Bueno, pues sigue relatando Arce las cosas que ocurrió, y niega Arce que haya instruido a Zúñiga que bajen las tanquetas, bajen los carros blindados. Porque, Amalia, y este es un detalle no menor, Zúñiga se niega a declarar ayer a la Comisión de Fiscales. Declara sí ante los policías cuando fue aprehendido el miércoles, pero ayer no declara ante los fiscales. Pero esa declaración a los policías dice que le reportó a Edmundo Novillo, al ministro de Defensa, el domingo en la noche, que ya estaban movilizándose estos carros blindados. Novillo, que fue anoche entrevistado por la Red 1, efectivamente dice que tuvo un contacto con Zúñiga en Totora, el municipio cochabambino de Totora, porque había un acto de aniversario, una cosa así, en Totora. Pero que lo ve fugazmente y no hablan, no conversan de nada extraordinario. Y el periodista Juan Carlos Monroy le dice: pero no le ha reportado nada, no le ha dado parte, no. Además, por protocolo, no ese es el escenario para que me dé parte de nada, ¿no? Entonces confirma que sí se vieron, pero que no le pasó nada de información, porque, según el presidente, todo estaba encapsulado, toda la información de inteligencia no pasaban a los niveles superiores y se quedaba a nivel de los mandos militares de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército. Un último dato es que el presidente dice: bueno, ante todo esto que se estaba produciendo, yo tomo la decisión de hablar con Evo Morales, ¿no? Porque el compañero Evo, dice textualmente el presidente Arce, si bien tenemos diferencias, tenía que estar informado, así que lo llamo, y ha sido una conversación de segundos, dice, donde cuenta que se estaba produciendo un golpe, porque el razonamiento, luego dice el presidente, era que estaban viniendo por él, por Arce, y luego iban a ir por Evo Morales, ¿no? Entonces, por eso es que lo llama, para que tome previsiones. Hasta el momento no se ha pronunciado don Evo Morales, no dice si recibió la llamada, si él le contestó algo, no ha dicho nada. Entonces, muchos, me imagino, han dicho: wow, caramba, este es un nivel de compañerismo, pese a las adversidades que tienen. Bueno, Novillo se encarga de desbaratar todo, porque en la entrevista con la Red 1 dice: tenemos la sospecha de que hay una conexión entre Zúñiga, las oposiciones y el evismo, o sea, Evo Morales. ¿Por qué?, le pregunta Juan Carlos Monroy. Porque han hecho un acuerdo popular para ratificar a Andrónico Rodríguez como presidente del Senado, y una muestra de que eso se extendió a la acción de Zúñiga es que Zúñiga pide la liberación de los presos políticos, de Camacho, de Janine Áñez. Ahí está, es esa conexión política de la acción militar de Zúñiga, conectado con las oposiciones y con el evismo. Por tanto, desbaratada la buena intención, el nivel de compañerismo que expresó el presidente hacia Evo Morales. Es esto lo que ha ocurrido anoche. Hay otras novedades que se han producido en la mañana, pero este tema, como te dije al principio, estaban perdiendo la batalla y tuvieron que recurrir al presidente para que de alguna manera equilibre las cosas en términos comunicacionales. Es difícil que el gobierno, que ha venido mintiendo sistemáticamente, de pronto, si es que esa versión fuera verídica, es difícil creerle. Pero es difícil creerle por la improvisación. Si eso era golpe, ¿no?
es evidente que el golpista no tenía ninguna gana de golpear. Eso es lo que hace desbaratar, ¿no? Hace dudar de esta teoría del golpe, ¿no? Hemos visto golpes. El último fue el del 80, Cacho. Así es. ¿No? Sí. Hace 44 años que no habían tanquetas en la Plaza Murillo. El último golpe fue el de Luis García Meza, y ese es un golpe, es un operativo militar contra el gobierno legalmente constituido y contra todas las instancias democráticas, entre ellos los medios de comunicación. Ese operativo es un operativo militar, ¿no? El asalto a Radio Fides, el asalto a la Central Obrera Boliviana, la detención de la presidenta, en fin, todo es un operativo. ¿Te imaginas lo que vimos ayer? Viene Arce Catacora y se planta frente a Zúñiga, y has visto la cara de Zúñiga porque se cuadra, Cacho. El golpista se cuadra y lo mira. Yo pienso que estaba transpirando. No atina a abrir la boca. Recibe la reta y se da la vuelta y se mete a su tanqueta, ¿no? Un golpista lo detiene, mejor oportunidad imposible, lo detiene al tiro. No tenía la menor gana de golpear. Yo sigo insistiendo, ¿cómo puede haber, Cacho, una planificación de golpe de un día para el otro? Porque, recordame las fechas, a Zúñiga lo despiden el martes por la mañana. Así es. No, el martes en la tarde, Amar. ¿Martes en la tarde? Sí, martes en la tarde. Martes en la tarde-noche, porque según Novillo, no pueden reunirse con el presidente por la recargada agenda que tenían. Entonces encuentran un espacio a mediodía después de la reunión con alcaldes, le transmiten, toman la decisión. Sí, el martes. No el lunes. No el lunes. El lunes fue la entrevista. El martes lo despide. Entonces tiene la noche del martes, es decir, va a su casa, agarra el teléfono a su despacho y llama a los otros comandantes. Oye, hermanito, haremos un golpe. Si fuera así, por eso fue el zafarrancho que hemos visto, ¿no? Y los otros le dicen que sí, eso es lo más raro, ¿no? Porque se supone que estaban involucrados. El de la naval está detenido, no sé por qué no lo detuvieron al de la Fuerza Aérea, o tal vez ya lo han detenido. Ha sido aprendido en las últimas horas. Aprendido. O sea, los llamó, chicos, hagamos un golpe. Meta, ¿no ves? Meta, que de no saber qué hacer. Meta, haremos un golpe. Y entonces se va el martes en la tarde, se va a hablar con los de inteligencia porque los condecora algo y los reúne a los de inteligencia. Chicos, ¿qué tal hagamos un golpe? ¿Para cuándo? Para mañana, ¿no? No es un golpe, vamos a planificar para el próximo mes, ¿no? Veremos las condiciones. No, mañana, ¿qué tal? Es decir, no, eso es una payasada. Cacho, si fue así, refleja el estado de nuestras Fuerzas Armadas. Es decir, es una pena. Sí, es una pena. Refleja la debilidad del gobierno, ¿no? Un gobierno que es bloqueado porque los de inteligencia del ejército no le pasan la información. El ministro de Defensa anda por las nubes. Es decir, refleja esta debilidad institucional que es fruto de hechura del MAS, de la gestión de Evo Morales, de la gestión de Arce Catacora. Cuando tú politizas unas Fuerzas Armadas, cuando ya no son soldados de la patria, sino militantes y yuncus de un partido, este es el resultado. Este es el resultado, ¿no? Si fue autogolpe, si hubo esa charla, eso está difícil de probar, pero
pero es factible porque han movido las tanquetas, ¿no? Han movido las tanquetas y todos la vieron menos el ministro de Defensa. Y el comandante de las Fuerzas Armadas. No tenemos comandante de las Fuerzas Armadas, Cacho. Es un gran florero. Un gran florero. Bueno, a todo esto, Cacho, que ya para qué vamos a darle más vueltas, hay que ver los memes y total, y pasó. Cacho, ¿de dónde aparece Aníbal Aguilar como el pensador? O sea, encontraron un pensador entre martes y miércoles. Entre martes en la noche y miércoles en la mañana ya había un ideólogo. De cómo aparece, de qué lo acusan, porque Roberto Aguilar vivía en el Perú. ¿Qué sabes de él? ¿Lo han detenido? ¿Qué sabes? Bueno, antes, Amalia, un detalle que es bien importante, es que el ministro de Gobierno señaló ayer en una conferencia de prensa que esto se estaba planificando ya desde el mes de mayo. El miércoles en la noche dijo son 3 semanas y ayer dijo esto es desde mayo, ¿no? Cuando presentó a los otros aprendidos que completaban hasta ayer 17. En medio de todo eso, presenta a Aníbal Aguilar como el ideólogo de la sonada militar, como una especie de asesor de Zúñiga. Lo presenta, lo hace pasar a la sala donde generalmente presentan a los aprendidos, y Aníbal Aguilar no se queda callado, critica al gobierno y dice ya deben estar contentos los chilenos con mi detención, porque yo siempre he sido nacionalista, y vocifera y lo sacan del escenario, ¿no? A partir de ese momento se empiezan a hacer estas conexiones, ¿no? Aníbal Aguilar Gómez, hermano de Roberto Aguilar Gómez, ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, ex asambleísta constituyente, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, representante del MAS, y ex ministro de Educación muchos años, muchísimos años, de Evo Morales y parte del entorno político de don Evo Morales. Tanto así que hace unas 3 semanas, estuvo en el programa de Evo Morales en Radio Causa Chuncoca. Entonces, claro, no sé si tomaron en cuenta el dato, pero ya lo que hay es una suerte de intento de conexión de la sonada militar promovida, protagonizada por Zúñiga, y una persona que tiene parentesco directo con uno de los leales a Evo Morales, ¿no? Entonces, también eso de... ¿Sí? ¿Me permites acotar esto? Roberto Aguilar, el ex ministro de Educación, porque la gente se debe acordar de Roberto Aguilar, nunca se llevó bien con Aníbal, que es el hermano mayor. Sí. Nunca se llevaron bien, ideológicamente están en trincheras opuestas, y esto ha sido siempre público. Aníbal Aguilar, el hijo mayor de Aníbal Aguilar Peñarrieta, que la gente no debe recordar, pero fue un gran movimentista, un gran luchador social, autor de la Ley General del Trabajo. Era un abogado laboralista, en fin. Estupendo, un político, y la señora, la esposa, la mamá de Aníbal y de Roberto, una luchadora, una mujer extraordinaria, lo digo de paso. Bueno, para el padre, Aníbal era un dolor de cabeza porque siempre fue derechista, nunca fue de las filas de izquierda y menos del MAS, ¿no? Bueno, me parece que cuando don Aníbal falleció todavía no existía el MAS. Pero, en fin, lo que quiero puntualizar es que es muy difícil una conexión política entre Aníbal y Roberto Aguilar Gómez. Muy difícil. Sí, es importante lo que tú dices, porque Aníbal Aguilar Peñarrieta condujo la primera parte del juicio de responsabilidades a Luis García Meza.
Exacto. junto con Juan del Granado, ¿no? Aníbal Aguilar Peñarrieta fue el que de alguna manera dio los fundamentos iniciales de las acusaciones a García Meza y todos los presos en ese momento que habían sido capturados producto del último golpe militar que vivió el país, ¿no? Después se retiró del juicio, quedó Juan del Granado y otras personas, pero Aníbal Aguilar Peñarrieta tuvo ese valor, ¿no? de ser el que dio el fundamento de iniciar y de darle sentido al juicio de responsabilidades contra el dictador militar. Y por eso hay esa diferencia ideológica de visiones con su hijo Aníbal Aguilar Gómez, que ahora, por ejemplo, es una especie de estratega en este tipo de cosas del nacionalismo, pero además es pastor de una iglesia cristiana en nuestro país. ¿Y era asesor, tenía algún vínculo antes, trabajaba para Zúñiga? Es lo que mencionó ayer el ministro de Gobierno. No han mostrado papeles de un memorando, de una designación, de una contratación, no se ha mostrado. Solamente se ha dicho que tenía alguna cercanía, alguna conexión, alguna asesoría con Zúñiga. Sí, están montando un caso, ¿no? Lamentablemente. Mira, este es otro detalle. Declara Zúñiga a los policías, le llaman esto entrevista policial, el día que es aprehendido, vale decir el miércoles en la noche. Se niega a declarar a los fiscales, ayer jueves, ¿no? Dice no voy a declarar, aunque inicialmente dijo lo voy a hacer, pero después parece que cambia de opinión y no declara. El viceministro de Régimen Interior, don Johnny Aguilera, dijo anoche a la Red 1, esa declaración que hizo Zúñiga a los policías no es válida. Todos sorprendidos, ¿qué pasó? Y el periodista le pregunta, ¿y por qué no es válida? Porque tiene que haber una declaración a los fiscales. La Constitución dice que tiene derecho a la defensa y por tanto tiene que haber, aunque él puede acogerse también a este otro derecho constitucional de no decir nada, de no declarar en su contra. Entonces no vale la declaración a los policías, no vale. Claro, no vale porque en esa declaración, Amalia, Zúñiga da dos detalles. Primero, que le reportó el domingo en la noche a Novillo que ya estaban movilizándose los blindados. Y segundo, dice que habló con el presidente Arce el domingo en el Colegio La Salle jugando básquetbol y entre que jugaban hablaban de política, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera ese es el origen para que haya todo el movimiento militar que desembocó en la toma de la Plaza Murillo el miércoles. Entonces, parece que se dan cuenta de que esa declaración hecha a los policías les iba en contra, no les iba a servir, y entonces, claro, el viceministro sale a decir, no, esa declaración no vale, y lo que tiene que valer en términos legales es una declaración ante los fiscales o la decisión del imputado de no declarar. Perdón, Cacho, ¿quién dice que esa declaración no vale? El viceministro Johnny Aguilera, viceministro de Régimen Interior. ¿Y quién es Johnny Aguilera? Un viceministro. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. Aquí, desde que llevaron los detenidos a la policía, el gobierno ya no tiene nada más que hacer. A partir de ahí entran a otro poder, al Poder Judicial. Y será un juez el que decide, aunque sea un juez yunque, aunque sea un juez dependiente del Ministerio de Justicia, solo un juez puede decir esto vale, esto no vale. De tal modo que es una opinión como la tuya o la mía, una opinión que se la lleva el viento. Acá la declaración de Zúñiga hay que constatarla. Y ahí serán las otras declaraciones de los otros detenidos. ¿Qué dijo Zúñiga cuando llegó y habló con los otros comandantes? ¿Qué les dijo? El presidente dice que hagamos un tanquetazo para subirle su popularidad. ¿O qué les dijo? Hagamos un tanquetazo porque me han echado y es momento de sacarlo del poder.
En fin, se van a conocer los detalles y esos detalles van a estar en el expediente judicial, al margen de lo que diga el gobierno. Viceministros, ministros y presidente tienen opiniones. Me parece muy bien. Tendrán que ser citados a declarar y se verá quién dice la verdad. Se verá quién dice la verdad. Ahora, Cacho, otro asunto. ¿Te fijas la cantidad de militares detenidos? Son promociones y promociones y promociones. Desde el 2003, que fue la caída de Sánchez de Lozada. Sánchez de Lozada con el ministro de Defensa de entonces, que era Sánchez Berzaín, que sacó al ejército a reprimir la resistencia de la gente porque estaba pidiendo, bueno, no voy a hacer un recuento de lo que fue el 2003, pero la gente estaba en la calle. Sánchez de Lozada y su gobierno pensaban que se estaba por caer. El ministro de Defensa, Sánchez Berzaín, pensaba que estaba la guerrilla peruana del MRTA dirigiendo a la gente en el Alto, y entonces sacó el ejército y hubo una matanza de 60 personas. ¿Te acuerdas? Fruto de la matanza de 60 personas es que finalmente cae Sánchez de Lozada, el helicóptero se los lleva, asume el vicepresidente Carlos Mesa. Pero ¿cuál fue el saldo? El saldo fue que todos los militares procesados, presos, todos los militares. No, Evo Morales estaba tentado de dictar una amnistía, no lo hizo. Como ellos no se fueron en helicóptero a Miami, entonces sí fueron detenidos y procesados. No sé si siguen detenidos porque la pena era altísima, 20 años de cárcel. Ahí estaba comandante de las 3 fuerzas, etc. Estaban en Sucre, detenidos en Sucre. Sí, luego están el alto mando de Evo Morales y el alto mando posesionado por Jeanine Áñez. Son como, no sé, son un montón, 20, 30 militares detenidos, procesados y condenados y fritos, ¿no? Se han tenido que declarar culpables, se han tenido que golpear el pecho, prácticamente pedir perdón para poder obtener arresto domiciliario, y los declararon culpables para poder salir en libertad, y los que mantienen su inocencia siguen adentro. Y ahora esta es otra camada, ¿no? Son muchos, Cacho, son muchos militares, pagando las aventuras de los civiles. Sí, siempre ha habido esta especie de relación en los golpes de Estado, que como tú dices, se han producido varios en nuestro país. Siempre ha habido esta relación entre militares y civiles, ¿no? Gente que ha colaborado, de alguna manera le ha dado cierto contenido político a las azonadas militares, ¿no? Te acordarás Edil Sandoval Morón, famosos Sandoval Morón, el MNR, Guillermo Bedregal también participó en su momento. Sí, siempre ha habido esto, ¿no? Pero en el pasado remoto, Cacho, no habían golpes desde el 80, o sea, todos estos son del 2003 para acá. Sí. Y este es el único... A dónde quiero llegar es que sí hay esta relación entre políticos y militares. Te acordarás la famosa frase, están golpeando las puertas de los cuarteles, ¿no? Cuando los políticos querían hacer alguna cosa de esas, alguna aventura de esas, ¿no? Como tú dices, ya desde el 2003 es solamente los militares los que de alguna manera quedan como acusados, ¿no? Y en este caso, Amalia, han empezado a detener, ya son 21 personas que están detenidos, de los cuales solamente Aníbal Aguilar Gómez sería el único civil, no sé si había otro.
Entonces, digamos, si es así, son 20 militares de varios grados que están siendo aprehendidos y van a ser enjuiciados, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió, Amalia, en 2019? Si bien descabezaron y encarcelaron a los comandantes, que fue posesionado por Evo Morales, también los están buscando los comandantes posesionados por Yanine Áñez. Por ejemplo, el comandante en jefe salió del país junto con el comandante de la policía de ese momento. En el caso del 2019 hubo una purga en la policía, Amalia, tremenda. Se dieron de baja capitanes, mayores, coroneles, sargentos, hasta el matador Mamani, que es un teniente boxeador, fuera, los sacaron de la policía con ignominia. Nunca más van a poder volver a la institución del orden. Pues es lo que va a pasar ahora, ¿no? O sea, todas estas personas, imagino, van a ser procesadas y van a ser sacadas de la institución castrense para dar esta señal, ¿no? No se atrevan a hacer cosas porque les va a ir como a estos sus camaradas. Entonces, eso también desmotiva, desinstitucionaliza y hace que las instituciones uniformadas se sometan más, dejen de pensar en sus objetivos institucionales y estén al tanto de cuál es el presidente, cuál es el partido de gobierno para arrimarse y ahí someterse. Es una pena, lamentablemente, que ocurra eso en nuestro país. Pero para mí no es tanta la pena, porque está muy bien que se sepa que aquellos que osan tomar el poder a través de las armas van a ir presos. Que el golpe de Estado no es una salida política, es una salida delincuencial, inconstitucional. Eso me parece muy bien que quede claro. Eso me parece muy bien. Lo que no se sabe es quiénes estaban detrás, si Aníbal Aguilar estaba detrás o era una sugerencia del Poder Ejecutivo, ¿no? Eso es lo que hay que saber, porque si la sugerencia viene de Palacio, el que tiene que ir preso también es el que está en el Palacio. Cacho. Pero eso no se sabrá ahora. Eso no se sabrá ahora. Por supuesto que no se sabrá ahora. En fin, la vida continúa. No hay dólares. Se normaliza por días el abastecimiento de carburantes, los precios siguen subiendo y bueno, el país sigue en este descenso, ¿no? Todavía no es vertiginoso, pero es imparable. Y así estamos, Cacho, así estamos, haciendo memes porque no queda otra que reírse de la situación dramática en la que vive el país. Lo último para comentar, Amalia, es que es muy probable que este viernes se realice la audiencia de medidas cautelares contra la mayoría de los que han sido aprehendidos. Los han hecho declarar, Amalia, toda la madrugada. Empezaron cerca de la medianoche y hasta las 4 de la mañana les han hecho declarar a los que querían declarar. Algunos seguramente se han acogido al derecho al silencio. Aníbal Aguilar Gómez parece que se ha declarado en huelga de hambre porque siente que sus derechos humanos están siendo violentados, y entonces se están preparando la audiencia cautelar. ¿Qué destino tiene esta audiencia? Es mandar a la cárcel preventivamente a Zúñiga, a Arnés y a la mayor cantidad de militares y aislarlos, ¿no? O sea, con eso les quitan la posibilidad de tener ya contacto con la prensa y de que esta versión oficial, este eje discursivo del golpe militar fallido, cobre fuerza, se vaya consolidando y de alguna manera, como tú decías, el caso vaya adecuándose a los intereses de quien está manejando políticamente este tema. Mira un detalle, Amalia. Lo presentaron a Zúñiga, a Arnés, el miércoles en la noche, pero no han presentado a Segarra. Presentaron esta mañana al conductor que chocó con el blindado la puerta del Palacio Quemado, a otro oficial que dirigió, dice, todo el operativo en la puerta del Palacio Quemado.
anunció que estaba prendido el general Segarra, Marcelo Segarra, pero no lo presentó, dijo el ministro, es que estamos haciendo otro tipo de actos investigativos, así que no lo presentó. O sea, hay una diferencia, porque se sabe que el excomandante de la Fuerza Aérea se arrepintió, parece, pidió la reunión con el presidente, parece que delató cosas, entonces por eso es que hay estas diferencias, ¿no? Entonces va a haber la audiencia, los van a meter a la cárcel preventivamente y ahí los van a tener aislados, ya no van a tener contacto con los medios y por tanto eso les da ese margen que están necesitando para consolidar este eje discursivo. Para el final, Cacho, si me permites, un asunto personal, pero que es público. Recordarás que días atrás dijimos que estaban circulando por las redes sociales una versión en la que aparecía mi persona con Carlos Valverde, con el sello de El Deber, el que al final de cuentas estaba promoviendo una estafa, estaba promoviendo que la gente deposite en determinada empresa, deposite plata en determinada empresa porque esa empresa pagaba mucha plata. Dijimos que eso era completamente falso, que habían usurpado imagen y voz a través de la inteligencia artificial. Y bueno, lo bueno de esto es que tanto El Deber desmintió, esa entrevista nunca se hizo en El Deber, también están plagiando al Deber. Carlos Valverde hizo una alocución furibunda diciendo que esto ya es el colmo. En fin, se aclaró que esa versión es falsa y yo reitero, porque sigue circulando, que la gente no se deje sorprender, no depositen plata en ningún lado y sepan que yo jamás pediría plata para una estafa de este tipo, ni me prestaría jamás a una entrevista de este tipo. Bueno, dicho eso, claro, ha aparecido otra versión en la que me dan por muerta. Y es bueno decir, hola, estoy de parranda, pero no muerta, ¿no? También aparece como una noticia del Deber que dice, qué pena, Amalia Pando no sabía que sus micrófonos estaban todavía abiertos, qué pena, la vamos a extrañar, no sé qué, me dan por muerta, Cachito. Es decir, la mentira, el fake news, las noticias falsas llegan a tal extremo que te matan de colerón y te matan, ¿no? Ya más de un amigo, de un pariente me ha llamado para saber si era cierto, ¿no? Y cuando contesto, ¡ay, qué alivio! En fin, pero para dejar claro que es una época de muchas noticias falsas, ¿no? Me parece una represalia, ¿no? Parece una represalia por lo que hiciste con una aclaración muy enérgica que la lanzaste al principio de esta semana. Lo mismo hizo Carlos en su programa Sin Compostura, y El Deber también dijo lo suyo, que es la verdad, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Es interesante porque el Banco Central, y muchas gracias al Banco Central, sacó un comunicado pidiendo a la gente que no se deje llevar por las noticias falsas, ¿no? Entonces queda claro que esto es una estafa y que están utilizando nuestro prestigio periodístico de anzuelo para esa estafa y que la gente no se deje estafar, ¿no? La gente tiene que ser desconfiada. Cuando piden plata, no hay que soltar ni un peso. Sí. Además, aparece esto de este nuevo mensaje después de que se hizo la transmisión conjunta, porque estuvimos tú, Amalia, Carlos y yo en la transmisión de lo que ocurrió el miércoles en la Plaza Murillo. Hay varias cosas que uniendo, uno se va dando cuenta de dónde pueden venir este tipo de mensajes. Bueno, Gachito, eso sería todo. Toca simplemente un abrazo virtual a todos, el agradecimiento de siempre y será hasta mañana. Con un anuncio, permítanos por favor, hemos entrevistado a Antonio Saravia, que es parte del Partido Liberal del país, es un precandidato también
a la presidencia en el 2025, una entrevista sabrosa, muy interesante, muy esclarecedora, muy en el que Antonio no se deja, dice sus cosas, bien interesante, así que les invitamos a verla en Cabildeo Digital, datapolis.bo, está en YouTube, así que si nos hacen ese gran favor, van a ver que es una entrevista sabrosa. Tú lo has dicho. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Vale. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.